¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de diversas universidades a lo largo del país. El día de hoy platicaremos sobre libertad de expresión y uso correcto del lenguaje. Para hablar de este tema nos acompañan Germain Navarrete, de Derecho de la UNAM, Kate Germana Umaña, de Derecho del Ibero Puebla, Geraldine Cisneros, de Economía del Instituto Politécnico Nacional, e Isaac Riquelme, de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente en una edición más de Derecho a Disentir. Esta noche platicaremos sobre libertad de expresión y uso correcto del lenguaje. Una contradicción de tesis analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde interviene lo muy interesante. Es a partir de la reforma legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2017, se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esa ley, uno de sus artículos, el 223, fracción novena, dice que las concesionarias de radio, de televisión, de audio restringido, etcétera, los radiodifusores, pues, deberán procurar siempre, como una obligación, el uso correcto del lenguaje. Hay que tener claro que esto del uso correcto del lenguaje, pues, tiene toda una historia. El uso correcto del lenguaje y esta disposición en particular viene de la ley anterior, la que queda abrogada con esta reforma de 2017, que era la Ley Federal de Radio y Televisión. Tenemos dos criterios básicamente en lo que se enfrenta el Pleno de la Corte. Por un lado, la segunda sala de la Corte decía que era constitucional y que entraba, digamos, dentro del espectro de la libertad de expresión esta restricción al hecho de procurar el uso correcto del lenguaje. Y por otro lado, la primera sala tenía una decisión en donde decía que no cumplía el primer test de proporcionalidad, pues no tenía un fin específico, que era demasiado ambiguo esto del uso correcto del lenguaje y por tanto resultaba inconstitucional. Es así, pues, en donde tenemos dos criterios por parte de cada una de las salas contradictorios. Y toca en este caso al Pleno de la Corte decidir su constitucionalidad. Bienvenidas y bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Germain, Isaac, Katia, Geraldine. Germain, cuéntame, por favor, ¿cuáles son los hechos del caso? Empiézame a narrar un poquito la historia de esta decisión de la Corte, de esta contradicción de tesis. Como estamos viendo, hay una contradicción de tesis, ¿no?, entre la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la segunda sala y la primera sala, en donde la segunda sala nos dice que no es inconstitucional, ya que se permite proteger los fines constitucionalmente válidos en lo que tiene la Constitución en el artículo 3 y 4. Muy bien, esta parte nos dice que pues, el derecho a la educación y a la cultura, ¿no? Aquí hay que denotar una parte muy importante, ya que esta segunda sala tiene un test de razonabilidad que va para una finalidad válida, y la primera sala dice que sí es inconstitucional porque tiene una afectación a la libertad de la libertad de expresión, ¿no? Y en esta sala lo que hace es un escrutinio estricto, ¿no?, que es una presunción de la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, aquí nos dice qué es realmente lo que es el uso correcto del lenguaje, cómo lo vamos a definir, y cito el artículo así como viene en el artículo 223, fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dice: la programación que se difunda a través de la radiodifusión o televisión y audios restringidos, en el marco de la libertad de expresión, recepción de ideas e información, deberá propiciar, fracción número 9, el uso correcto del lenguaje. Entonces, aquí podemos denotar que hay una ambigüedad en esta norma. No nos da, estamos en una zona de penumbra, porque yo aquí me pregunto, ¿qué es el uso correcto del lenguaje? ¿No? ¿Quién nos va a determinar quién es la persona que va a decir si estás usando un empleo correcto del lenguaje? Entonces, esto para mí se me hace una fuente extrajurídica que no debe de estar, no debe de, por así decirlo, o sea, no hay como
autoridad que nos va a estar checando cómo es esta parte del lenguaje, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje es una cuestión muy compleja, ¿no? Que tiene que ver con la fonología, la semántica, la gramática, la pragmática, y bueno, pues en esta manera es como la Suprema Corte, pues, o Pleno resolvió que pues esta norma no es es inconstitucional, ¿no? Porque afecta a la libertad de De expresión. acuerdo, pues muchas gracias, Germain. Katia, platícame un poquito sobre el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, el artículo 223 impone una serie de obligaciones efectivamente para los concesionarios de radio, televisión, telecomunicaciones, etcétera. De entrada, platícame un poco por qué estos concesionarios, pues, o más bien la figura del concesionario que tiene una obligación que cumplir. Empecemos un poquito, digamos, de atrás, de decir por qué los prestadores de servicios, tanto de televisión abierta como de radio abierta, tienen ciertas obligaciones del Estado, es decir, frente al Estado. ¿Por qué tienen una serie de obligaciones? Gracias, Amadeo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor también estar aquí. Y pues bueno, los concesionarios tienen estas obligaciones igual para pues propiciar las buenas costumbres. Obviamente, lo que es lo que se da en la televisión abierta es algo que se puede transmitir en todo el país. Todas las personas del país lo pueden ver. Entonces, obviamente, tiene que haber una cierta regulación. Claro que aquí otra vez está la pregunta que se plantea de qué es el uso correcto del lenguaje y si es constitucional o no. Pues como decía Germain, el lenguaje es algo muy amplio, o sea, en realidad no tenemos una figura que nos esté diciendo qué es el uso correcto del lenguaje, porque, o sea, ¿quién nos lo va a decir? Muchos mencionan a la RAE, pero en realidad la RAE solo es una academia que se dedica a recopilar palabras que han sido utilizadas y pues además también, según mi perspectiva, es una academia un tanto misógina por diversos términos que están incluidos ahí. Entonces, pues obviamente esto que se le da a los concesionarios, estas pautas a seguir, es para propiciar que las personas del país estén teniendo pues un material al que puedan recurrir, algo informativo, porque también aquí podemos ver la triple dimensión de la libertad de expresión, que pues tiene que ver con la investigación, la propagación y pues como tal el conocimiento de la información que se está brindando. Entonces, pues más que nada por eso es que a los concesionarios se les tiene que poner ciertas pausas para ver qué es lo que se va a transmitir. Pero como lo decía anteriormente, para lo que tiene que ver con el lenguaje, la libertad de expresión, pues en realidad el lenguaje es muy ambiguo, o sea, el lenguaje es algo que nosotros como sociedad vamos creando, no nos va creando el lenguaje a nosotros, por lo cual debemos tener en cuenta que como tal no sabemos qué es el uso correcto del lenguaje y también tenemos que tener en cuenta que hay muchos modismos y mucho como slang que se usa en diferentes partes del país. No es lo mismo ciertas palabras aquí en Puebla que en el norte del país como lo es Nuevo León. O sea, obviamente hay una gran diferencia cultural que no la podemos estar determinando por bueno, siento que no lo podemos determinar tanto por el derecho, o sea, porque se vuelve muy abstracto y siento que el lenguaje no es así, o sea, el lenguaje está en constante evolución y no es algo que se puede determinar como tal por el Estado, porque ahí no estamos, porque si estamos hablando de una sociedad democrática, entonces el Estado no se debería de meter a regular lo que decimos, lo que pensamos y lo que pues ponemos a disposición del público. De acuerdo, muchas gracias, Katia. Isaac, en la presente sentencia nos enfrentamos efectivamente a una contradicción de tesis, es decir, una sala había dicho lo contrario de la otra. La resolución de la Corte, como ya nos han adelantado nuestros compañeros Germain y Katia, pues fue por la inconstitucionalidad de esta fracción, del uso correcto del lenguaje como obligación de los concesionarios por la vaguedad, por que implica una restricción injustificada para la libertad de expresión. Pero me gustaría retomar un poco qué es lo que dice la segunda sala para sustentar en su momento, porque es básicamente al mismo tiempo, si no me equivoco fue como 2015 la decisión más o menos de ambas salas. ¿Qué dice la segunda sala con respecto a sustentar la constitucionalidad del uso correcto del lenguaje? ¿Qué tal, Amadeo? Antes que nada, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación y siempre es un gusto estar acá conversando con ustedes. Bienvenido. Sí, en efecto,
Gracias. Creo que bueno, la segunda sala de lo que hablaba era de que sí hay una restricción en materia de libertad de expresión. Vamos, la inconstitucionalidad era que se contraponía con lo que se establece en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, donde pues retomando un poco lo del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues en efecto coincido con mis dos compañeros panelistas anteriores en que el uso correcto del lenguaje o ese criterio, pues vamos, queda bastante ambiguo, muy amplio, porque no dicta cuáles son, digamos, los criterios con los cuales pues se va a regir este uso correcto del lenguaje. Entonces, bueno, digamos que la contradicción de tesis, es decir, esta divergencia entre los conceptos contradictorios, pues yo creo que debíamos centrar la discusión en digamos, una provocación que ya colocó mi compañera, es decir, el Estado debe o no ser quien regula el uso correcto del lenguaje. Creo que eso lo podríamos profundizar sobre todo en el segundo bloque. Creo que acá también deberíamos hablar sobre todo de de ser el caso, si esto implica que sea constitucional el uso, que el Estado regule al uso correcto del lenguaje. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar en esta primera sección es de hacer hincapié en que en ocasiones pues se requiere emplear un lenguaje, digamos, poco convencional, inclusive irreverente, porque digamos que se necesita para difundir un mensaje que tenga impacto, pues usar este tipo de palabras, quizás altisonantes, quizás muy coloquiales, pero que de alguna u otra manera ponen sobre la mesa discusiones y temáticas problemáticas que quedan invisibilizadas dentro de la sociedad. Entonces, creo que siempre es bueno tener este tipo de mensajes contundentes para crear sobre todo una conciencia. Por ejemplo, hablaba Geraldine, perdón, de los actos discriminatorios que se puede tener por la RAE o por otros organismos que regulan al propio lenguaje. Yo diría, hay otras problemáticas que si no utilizamos determinado lenguaje, pues van a quedar ahí. E inclusive, hay otro término que es el de la corrección política. Cuando nosotros nos regimos únicamente por la corrección política, lo que hacemos es, digamos, colocarnos máscaras en donde ocultamos cuál es nuestro verdadero rostro con respecto a temas como lo son el clasismo, el racismo, la misoginia y cualquier otro tipo de discriminación. Perfecto. Muchísimas gracias, Isaac. Y ahora sí, Geraldine, te escuchamos. Cuéntame, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la sentencia? ¿Qué te resulta relevante, digamos, de esta contradicción de tesis y al final del día la decisión de la Corte de decir que el uso correcto del lenguaje es inconstitucional? O también puedes tener tu derecho a disentir y no estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues platícanos, te escucho. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y pues bueno, concuerdo con todos mis compañeros panelistas. La verdad es que sí hay razón, ¿no? Y hasta qué punto también se juega este papel de la censura, porque al final del día, al ver una limitación del lenguaje, también hay una limitación ahora sí, de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, y también ver hasta qué punto es correcto, ¿no? El uso de ciertas palabras y ciertos modismos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, el español, por ejemplo, es el idioma más complicado de todos, aunque muchos dijeran que es el inglés, no, es el español, por la mucha conjugación de verbos, por la mucha conjugación de tiempos y también porque así como van cambiando los tiempos, van cambiando también el tipo de expresión. Y como comenta también mi compañera, no es lo mismo una palabra que yo diga hoy aquí en la Ciudad de México, a que la diga en Puebla, a que la diga en Monterrey, a que la diga en cualquier parte del país, ¿no? Entonces, sí es importante y hasta ver hasta qué punto es la censura.
Otro dato que también es aquí como cuestionable, ahora este uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Hace unos meses veíamos un video de la compañera o compañere en día, y entonces también hasta qué punto es razonable poner estos pronombres, ¿no? Porque también es importante incluirlos, ¿por qué? Porque vienen dentro de una sociedad. Y más cuando se hace un estudio o una tesis para este tipo de cosas, pues hay que referirnos a las personas con respeto y con empatía ante la situación. Entonces, sí es una situación en la cual ver hasta qué términos son correctos, pero sin dañar a la otra persona y si tampoco dañar o afectar el estudio o la información que queremos dar, ¿no? El mensaje más que nada. De acuerdo. Ahora, retomando un poco la antología, por decirlo de alguna forma, del uso correcto del lenguaje, efectivamente hay ciertas cuestiones, como lo han planteado Katia, pues lo que nos recuerda ahorita Geraldine también, en términos de lo que puede considerarse como algún tipo de slang o las connotaciones distintas de ciertas palabras en distintas regiones. O sea, no todo significa lo mismo. O sea, en el norte, pues abanico es el ventilador, ¿no? Por poner un ejemplo como muy soso realmente. Ahora, cuando se estableció en su momento, insisto, en la Ley Federal de Radio y Televisión, la ya extinta Ley de Radio y de Televisión, por ahí de 1960, y el tema del uso correcto del lenguaje, o sea, si bien se refería a todo lo que han expuesto hoy, pues también había mucho de propósito en evitar, pues básicamente como mentadas de madre y demás al aire, ¿no? O sea, justamente por lo que nos explicaba Katia de que las concesiones públicas, bueno, en este caso no son públicas, las concesiones privadas, pues la televisión abierta y la radio abierta, pues justamente tienen eso, son abiertos completamente. Cualquier persona que llegue, le prenda el canal, tenga una televisión o tenga acceso a una radio, pues puede escuchar o ver cierta programación. Entonces, justamente para evitar ciertas palabras y particularmente palabras altisonantes, insisto, mentadas de madres, groserías, etcétera, tal, es que se pone, digamos, esta limitante. Te hace pensar distinto, Katia, por ejemplo, te hace pensar distinto, digamos, que si la norma está dirigida, o más bien, que las mentadas de madre deben ser algo que se puede decir en cualquier horario, en cualquier ámbito, etcétera, digamos, dentro de una concesión que tiene un alcance público completamente vasto, etcétera. No, claro, creo que es muy diferente. Yo tengo este recuerdo de cuando era más pequeña, tal vez unos 10, 9 años, de que justo eso, o sea, se daba la hora de la comida, 3:30, y pues nos sentábamos la familia a comer, a veces poníamos la televisión y el programa que aparecía en la televisión, pues era, no sé, algún programa de comedia, alguna novela, algo así. Pero ya cuando daban, no sé, las 9 de la noche, los programas que se transmitían pues ya eran un poco más con lenguaje adulto, a lo mejor con problemas un poco más pues serios, si se podría denominar de esa manera. Entonces creo que también pues juega un papel importante. Más que nada, no lo siento que sea tan importante en el presente, o bueno, sí lo es, pero siento que ha perdido un poco de importancia, porque si bien es cierto que no hay muchas personas que consumen la televisión abierta, ahora en la modernidad lo que se da más pues es esto de series, de programas de streaming, de lo mejor ya no se da tanto como cuando hace 10 años que toda la familia al momento de la comida se sentaba a ver la novela de las 3 de la tarde en alguna televisión. O sea, ya no es lo mismo el estar transmitiendo algo ahorita que hace 10 años. Obviamente, pues incluso me acuerdo de haber visto algunos artículos el año pasado de cómo el rating en diversas televisoras han ido bajando por todo esto del streaming. O sea, gigantes como lo son HBO, Netflix, han venido a desterrar lo que es la televisión abierta para muchísimas personas. Entonces, si bien siento que es importante, obviamente, medir todo esto de, como tú dices, Amadeo, las mentadas de madre, siento que era un poco más importante en el pasado. Y pues bueno, también aquí me gustaría añadir que la segunda sala me parece que menciona que como tal es obligación del Estado el velar por la educación de los ciudadanos. Pero la primera sala se refiere a que no, que el Estado en realidad no es una autoridad lingüística. El Estado no tendría por qué estar regulando lo que es el uso correcto del lenguaje, porque el lenguaje es un sistema que nace de fuentes extrajurídicas y el Estado se dedica a regular pues fuentes jurídicas. Totalmente de acuerdo. Ahora,
Simplemente para meter un poquito ahí de controversia, o sea, dices que anteriormente, o sea, hace 10 años cobraba mayor relevancia el hecho de evitar alguna mentada de madre, digamos, porque más gente lo veía. Ahora que menos gente lo ve, pues no tiene tanta relevancia. ¿Es un criterio entonces de qué tanta gente está viendo la televisión o escuchando la radio? O sea, si lo ve 50% de la gente, entonces no está tan mal, o si lo ve 40% no está tan mal, pero lo ve 80% sí. Como que no me queda tan claro. O sea, yo pensaría más bien que cualquier protección debe ser, en todo caso, que si una persona, digamos, está expuesta a cierta situación, pues debe haber una protección. O sea, de entrada, como lo planteo en términos de si es poquito o es mucho, entonces sí debemos aplicar una protección, no lo sé. Bueno, yo lo veo de la forma de que aún si se aplicara la protección que se está estableciendo, o sea, hay muchísimos más medios donde las personas o los niños pueden estar pues viendo estas mentadas de madre, estas palabras altisonantes, o sea, más que nada del público que lo esté viendo, pues es que en realidad ya no tendría mucho caso, porque ¿de qué caso tiene que estar transmitiendo, pues, no sé, horario familiar? Cuando hay series donde ya, o sea, este tipo de lenguaje altisonante está muy normalizado, o sea, donde los niños lo ven, lo escuchan en la calle, lo escuchan en sus casas, y ya es parte como tal de su ambiente, o sea, como te decía, el lenguaje va evolucionando y entre más evoluciona, estas palabras se ven mayormente implementadas, o sea, yo creo que ya es muy raro que una persona hable sin palabras altisonantes en un contexto social, en un contexto pues aquí como, no sé, de amigos, de estar hablando por teléfono, o sea, obviamente se te sale a lo mejor un güey y pues, o sea, ¿qué es eso? ¿Ese uso correcto del lenguaje? O sea, a lo mismo. De acuerdo. Ahorita regresamos, digamos, para ver la opinión también del resto de los compañeros. Vamos rápidamente a un corte y regresamos pues, para seguir discutiendo eso, porque me parece que justamente en el desdoble precisamente de la intervención del Estado, como han dicho, qué es un uso correcto del lenguaje, qué es una limitante, digamos, en términos de la exposición que pueden llegar a tener estos medios a nivel nacional, etcétera. Entonces está justificado, porque aparte tocabas un punto bien interesante, Katia, que es como las franjas horarias que en algún momento existieron, que además siguen existiendo. O sea, esas franjas horarias todavía seguimos teniendo las clasificaciones AA, A, B, B15, C, etcétera, justamente para ubicar ciertos contenidos a lo largo de la programación del día en función más o menos de la audiencia que pueda estar presente. Me gustaría platicar también sobre eso, pero regresamos brevemente. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir y estamos platicando sobre libertad de expresión, uso correcto del lenguaje, en dónde está el límite. Ahora volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre libertad de expresión y el uso correcto del lenguaje. Nos han expuesto nuestras compañeras y nuestros compañeros esta contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde por un lado una de las salas afirmaba que era inconstitucional el hecho de imponer como obligación para los concesionarios de radio, televisión, audio restringido, etcétera, el hecho de procurar un uso correcto del lenguaje, mientras otra de las salas decía que era constitucional, digamos, esta obligación prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Platicábamos justamente sobre dónde está un poco el límite. Para hablar de eso, me gustaría también, Isaac, profundizar un poquito más sobre el concepto de libertad de expresión. El concepto de libertad de expresión realmente ya está muy fortalecido, digamos, dentro de la jurisprudencia. Tenemos varios criterios en donde nos explican cuál es el método, digamos, para ver si algo se justifica para poner una barrera, digamos, a la libertad de expresión, que viene también en la sentencia. Platícame un poco de eso, del concepto de la libertad de expresión y este test que se tiene que realizar precisamente para ver si algo puede ser constitucional o justificado para imponer un tope, pues, a una de las grandes libertades preferidas, por así decirlo, traduciéndolo a los conceptos anglosajones, de las libertades preferidas dentro de toda constitución democrática. Claro que sí, Amadeo, nada más permíteme 30 segundos para diferir un poco de lo que se dijo en el bloque anterior. Por supuesto, adelante. Tienes tu derecho a disentir. Gracias. Justamente. Muchas gracias. Creo que no, en efecto, no se debe restringir el uso del lenguaje, pero tampoco me parece que sea un criterio el que porque ahora haya menos rating en la televisión, sea un criterio para decir que ya se puede ser más laxo con lo que se permite transmitir en distintos horarios. ¿A qué voy con esto? Si vemos las cuestiones que se hacen tendencia en redes sociales y que se difunden también
por los sistemas de mensajería instantánea. Por lo general son contenidos que usaron el lenguaje, digamos, un poco soez o atractivo, digamos, más coloquial, por no usar otro término, y eso es lo que se difunde por lo general en estos medios de redes sociales y demás, que llega a su vez al público al que pues de alguna u otra forma se evitaba que llegara. Entonces creo que ahí voy a diferir un poquito con la compañera que me lo mencionó hace rato. Ok, con respecto a la libertad de expresión, y como bien lo señala, se ha trabajado demasiado sobre la libertad de expresión, y creo que aquí nos tenemos que enfocar en la libertad de expresión con respecto a la generación de contenido audiovisual que se transmite en medios, sobre todo públicos. Y yo creo que de lo que se trata es que de que aquellos profesionales dedicados a la creación de programación para todo tipo de público y de todo tipo de material audiovisual, pues lo realice de manera plena, libremente y sin tener sobre todo temor de ser señalados, sancionados, censurados por un uso que se considere incorrecto moral o socialmente, porque entonces va a inhibir a que posteriormente otros profesionales de la comunicación pues generen este tipo de contenido, van a estar realmente muy meticulosos ahí viendo qué es lo correcto, qué es lo que se puede transmitir, qué es lo que no, y de alguna u otra forma ello también puede devenir en una afectación a su reputación personal o profesional. Yo también quisiera poner una pregunta sobre la mesa, si el uso correcto del lenguaje es lo mismo que la censura, porque tenemos que poner atención que el lenguaje y la realidad van conectados de la mano. Creo que de lo que se trataría es de que las personas pudieran expresar sus distintas subjetividades, porque vivimos, como lo señalaste tú mismo, en una sociedad que se rige bajo un sistema democrático liberal en donde la pluralidad y las libertades pues se deben ejercer cada día, y en ese ejercer las libertades y la identidad hay que ejercer nuestra autonomía y los rasgos que nos hacen ser auténticos. Hablabas también del test de proporcionalidad, y creo que de lo que se trataría también es de determinar si se justifica o no la afectación de un derecho, y si es así, qué tipo de derecho estamos protegiendo. Porque si bien es verdad que todos los derechos humanos son relevantes, todos tienen, digamos, la misma jerarquía, pues hay algunos que deben priorizarse porque son los que cimientan las bases de la democracia. Y además de que cimientan las bases de una democracia liberal, nos generan una mejor convivencia, porque deberíamos aspirar no solo de tener una sociedad multicultural o intercultural, que esa es la aceptación, la tolerancia de te acepto, pero tú te quedas en tu sitio, sino de una transculturalidad en donde las distintas subjetividades se van a encontrar en espacios comunes, y los espacios comunes por lo general son los públicos, siendo la televisión un espacio público, sobre todo los canales de transmisión libre. Creo que no debería haber ningún tipo de restricción. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Isaac. Geraldine, veía que por ahí también tenías una opinión con respecto, digamos, a la intervención pasada. Te escucho también. Sí, igual, para complementar un poco el punto de mis compañeros, sí, creo que no importa el espacio, y más cuando son espacios de telecomunicaciones, creo que es importante no definir el horario, ¿no? Se nos escapa una mentada de madre que pues no debería, ¿no? Porque al final del día también existe una responsabilidad de nosotros al transmitir un mensaje, y creo que cada mensaje tiene que tener también un peso y una responsabilidad de lo que queremos decir. Yo me pongo de ejemplo porque yo participo para medios de comunicación, como en este caso, y también en radio. Entonces, y es una hora en la que yo salgo, que es a las 9 de la noche. Sí, o sea, a pesar de que a lo mejor ya no hay niños, o ya es digamos, hablamos de una manera en la cual a lo mejor es un lenguaje, no me vaya a dirigir al público o a los radioescuchas con respeto. O sea, sí tiene que haber un respeto y tiene que haber un peso de nuestras palabras, a pesar de que a lo mejor nuestra personalidad pueda ser irreverente o dar un mensaje a lo mejor más contundente. Sí hay que tratar de cuidar, y no es una situación de censura, porque una censura sería si yo estoy hablando de X, por ejemplo, de X figura política, y esa figura política le molesta y a lo mejor me manda a hacer algo, ¿no? Es un ejemplo. Ahí sí ya sería una censura, o a lo mejor más ya estaría, sí, ¿no? Pero a lo mejor en este caso
al haber esa situación, a lo mejor algo de mis palabras te incomodó a esa persona. Entonces, eso sería a lo mejor un tipo de censura en algún medio de comunicación. Y volviendo un poco a este tema, sí, o sea, sí hay que revisar cuáles son las medidas cautelosas hacia qué vamos a dirigir y cuál es el mensaje y qué estamos exponiendo a las personas que nos están escuchando. Entonces, o viendo, ¿no? Creo que todo lo que hacemos tiene un gran peso. Totalmente. Entonces, y más si hay unas personas o personitas, en este caso niños que nos están viendo, poder decir, yo quiero ser como él o como ella, ¿no? Ser un ejemplo referente. Ahora, si lo vemos de un contexto, a lo mejor ya metiéndonos un poco, adentrándonos en el tema, ver los tecnicismos correctos hacia qué estamos dando, ¿no? O sea, porque también no solo es la censura, sino también puede ser hasta el plagio de una situación o de un mensaje. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y también tener esa responsabilidad de la investigación que estamos dando. Totalmente, me parece que en términos, digamos, pues ahora sí que citando a Spider-Man, el micrófono es un gran poder, pero pues también es una gran responsabilidad definitivamente, ¿no? Me parece que los medios de comunicación implican eso, es un poder gigante realmente, por eso es conocido también como el cuarto poder, pero también implican una responsabilidad igualmente grande. La gran pregunta, supongo, en términos del caso actual, es precisamente si esa responsabilidad debería ser una autorregulación por parte de los medios de comunicación o si esa regulación debería provenir del Estado, es decir, a través de una ley en donde tiene alguna consecuencia, donde puede producir, digamos, una sanción. Germain, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, en este caso tenemos que la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión tenía esta fracción en donde establecía una obligación y evidentemente esa obligación tenía su correspondiente sanción en el capítulo de sanciones más adelante. Es una obligación que debería ser más manejada desde el ámbito de autorregulación de los propios medios de comunicación y los propios locutores, las propias locutoras, o debería ser algo en lo que el Estado tenga, digamos, un artículo en donde pueda sancionar, en donde pueda ejercer, digamos, este poder de Estado. Bueno, yo considero que aquí debe de haber una autorregulación por parte de estos temas, porque me parece que al momento de que hay una relación estrecha entre lo que es el autor de la obra, ya sea una obra pues literaria, artística, científica, con la concesionaria que puede ser el radio, la televisión, esta autorregulación debe de ser pues, también denotada ante al mensaje que se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una obra que va a hablar de un determinado tema y yo hago un contrato de edición de la obra literaria, artística, musical, de la representación que sea en escena, la producción audiovisual, toda esta parte de la publicidad de esta obra, creo que es importante que se pacte, sobre todo porque hay una relación más estrecha en lo que es la concesionaria y el autor de dicha obra. Entonces es más ágil, es más sencillo que a que si metemos al Estado, que si metemos las sanciones, a que si metemos, va a ser más complicado. Entonces yo considero que esta parte debe de ser una relación autor y la concesionaria, por temas de agilidad. Y por temas de libertad de expresión también. Me parece que no hay un fin claro, me parece demasiado difuso pues el tema de uso correcto del lenguaje, es decir, como que no hay una claridad con respecto como para que pueda ser una obligación que el Estado imponga y que un incumplimiento ante tal vaguedad pues pueda repercutir en alguna sanción. Lo que sí estoy a favor definitivamente pues es el tema de la autorregulación, que digamos eso lo procuran no solo instituciones audiovisuales, o más bien no solo las concesionarias, en este caso digamos concesionarias otorgadas por el Estado, sino también
productoras audiovisuales, como citaban algunas, Netflix, HBO, etcétera, lo procuran de manera propia. Es decir, existe todo un sistema de autorregulación. Recuerdo, por ejemplo, el sector también de videojuegos tiene un sistema de autorregulación como muy conciso, en donde hay reglas claras entre todos los participantes, etcétera. O sea, el hecho de que no exista una obligación legal impuesta por el Estado no necesariamente quiere decir que no hay un compromiso o hay una responsabilidad por parte de concesionarios, productores audiovisuales y demás. No sé qué opinas al respecto, Katia. Sí, justo. Limitar el lenguaje yo creo que no es aceptable en una sociedad democrática como la que estamos viviendo. O sea, por algo hay, pues como tú decías, este tipo de clasificaciones para los programas e incluso, pues cuando ves un programa, alguna serie, te sale un anuncio si es que no es apto, bueno, a partir de qué edad se recomienda o es apto ver dicho programa. Por lo cual estoy pues a favor o de acuerdo en que debe de haber una autorregulación y no se debe de meter al Estado en esto, porque al final si estamos hablando de una libertad de expresión, al meter al Estado y al meter al derecho, pues ya estamos hablando de que hay alguna traba. O sea, ya no es aceptable que el Estado se meta en cosas que, pues como tal, el lenguaje es algo que te incumbe a ti y no debe ser regulado por una autoridad, porque entonces estaríamos, pues, incumpliendo esa democracia. O sea, es como, no sé, es como si nos prohibieran hablar mal de los presidentes o de los gobernadores, o como si se prohibieran este tipo de caricaturas que se dan en los periódicos acerca de pues, X problema político que esté pasando en la actualidad. O sea, yo obviamente ahí es interpretación, también es pues la libertad de expresión de la persona que lo genera y también de la que lo consume, porque obviamente pues el generador de dicha caricatura lo va a poner al aire. Obviamente no va a ser la misma interpretación que yo le doy a la que le da cualquier otra persona, por lo cual estoy totalmente de acuerdo en que es una autodelimitación propia y también de las televisoras. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que efectivamente no estamos, insisto, en una novela de George Orwell como para constituir un ministerio de la verdad que realmente esté verificando qué es correcto, qué no es correcto, qué lenguaje, digamos, es apropiado. No, o sea, me parece que es demasiado vago y en eso al final es en lo que repara, digamos, la decisión de la Corte, que es demasiado vago el concepto de uso correcto del lenguaje como para que esa obligación tenga como consecuencia una sanción y puede imponer en algún momento, digamos, también una autocensura de aquellos medios de comunicación o de aquellas y aquellos locutores, digamos, al momento de estar dando o al momento de estar participando, digamos, dentro de los medios de comunicación por un posible temor, digamos, de que venga alguna sanción al respecto. Isaac, ¿qué opinas tú al respecto? En primer lugar, yo considero que debe haber lugar en todo momento para la crítica y que esta, a su vez, pues señale todas las falencias y lastres que venimos arrastrando, es decir, todo el estado de las cosas que no debe permanecer. Entonces, la crítica tiene que a veces que expresarse a través de distintos medios. Uno de ellos es la sátira, y la sátira en ocasiones suele utilizar un léxico que no es digamos, el adecuado o el políticamente correcto. Entonces, en ese caso yo creo que no se tendría que limitar porque, vamos, citando una célebre frase de Ludwig Wittgenstein, el límite del lenguaje es el límite de tu pensamiento. Claro, esa frase tiene un trasfondo filosófico pues mucho más extenso, pero creo que no debería haber ningún tipo de limitantes, porque como decía, la crítica genera deliberación pública, pone sobre la agenda lo que la ciudadanía a lo mejor no tiene tan presente, y entonces se involucra en la discusión y genera conciencia. Creo que también otra de las cuestiones que no se ha tratado es que no se debe sustituir en ningún momento una hegemonía con otra hegemonía, es decir, un uso correcto del lenguaje, sea lo que sea que se refiera, con otro uso correcto del lenguaje, es decir, no imponer, decir, ¿saben qué? Ahora ya el uso correcto del lenguaje ya no es el que se creía, entonces es este y todos lo tienen que acatar a rajatabla de manera uniforme. Yo también pondría en tela de juicio si realmente el uso incorrecto del lenguaje dañaría, socavaría la buena convivencia, la educación, los valores familiares. Y es una opinión muy personal, considero que no, siempre y cuando pues no se incite a la violencia, no se, digamos, se invite a hacer atentados, no se generen discursos de odio o de exclusión, de división social.
creo que no se deben imponer en ningún momento pues, criterios únicos y uniformes para determinar qué es lo correcto al hablar, porque quiero hacer, con eso cerraría, creo que quienes se dedican a regular las lenguas, a decir, saben que el uso correcto del lenguaje de acuerdo a lo gramatical, de acuerdo a lo moral, es esto, pues son sumamente clasistas, vamos, porque no todos los que a lo mejor usamos el lenguaje gramatical de la manera un poco más correcta, pues somos aquellos que tuvimos una formación educativa universitaria o de otra índole, y pues no todos en un país como lo es México, pues tienen acceso a ello. Entonces, sí me parece en realidad nefasto el querer imponer un uso uniforme que dicte qué es lo correcto y lo incorrecto. Muchas gracias, Isaac. Yo creo que vamos a ir rápidamente a un corte, pero me gustaría regresar con la opinión del resto de tus compañeros en relación con este último punto, porque es un tema definitivamente, digamos, como de debate. No le cambien, estamos en derecho a disentir, estamos platicando sobre la libertad de expresión, el uso correcto del lenguaje, los límites a ella, etcétera. Volvemos pronto. Estamos de vuelta en el último bloque de derecho a disentir. Hemos platicado sobre la libertad de expresión y el uso correcto del lenguaje. Han habido posiciones diversas, digamos, a lo largo de nuestras participantes. Entonces, pues vamos al último bloque, que realmente son las últimas reflexiones, nuestras conclusiones. Platicaba justamente en el bloque anterior, Isaac, que le parecía, digamos, el hecho de que le parecía casi totalmente injusto que el Estado quisiese imponer un uso correcto del lenguaje, pero también, digamos, que la misma evolución del lenguaje se superpusiera más bien como lo correcto y demás. Platicabas también, Isaac, el hecho de que que se haya declarado inconstitucional, digamos, en este caso, debido a la contradicción de tesis, lo del uso correcto del lenguaje como obligación para los concesionarios, tampoco los exime, digamos, de poder decir cualquier cosa. Es más, la misma libertad de expresión, constitucionalmente hablando, tiene sus limitantes, etcétera. Y lo hemos visto también en otro tipo de expresiones, no únicamente, digamos, en groserías, sino, por ejemplo, el famoso grito que ha ocurrido durante muchos años en los estadios y demás, y que ha tenido una limitante a pesar, digamos, de que exista esta libertad de expresión y demás, pero porque implica, digamos, una afectación ulterior, una afectación adicional y muy importante en materia de derechos humanos. Platícame un poco de esto, Germain, por favor. Bueno, primeramente yo quiero destacar algunos puntos, hacer unas reflexiones acerca de lo que dijo mi compañero Isaac, lo cual yo considero que está en lo correcto, pero es realmente cuestionarnos si la libertad de expresión, la educación y la cultura en el uso correcto del lenguaje va a afectar a estos dos derechos. O sea, realmente la libertad de expresión, ¿qué no podría, mejor dicho, abonar a esta educación, abonar a esta cultura? Porque si bien yo soy partidario de que el lenguaje y la realidad siempre van a tener una estrecha relación, ¿no? Y bueno, si se vulnera la libertad de expresión pues de los concesionarios, de los autores, porque creo que también es un punto bastante importante que no hemos visibilizado en cuanto a lo que son los autores, en cuanto a lo que quieren transmitir, ¿no? Porque si cuidamos el lenguaje por una parte y nos ponemos a inhibirnos de un contenido valioso, pues que este contenido puede ser buenísimo para la discusión pública, para la visibilización de minorías, alzar la voz y ponernos realmente en la realidad mexicana que somos, ¿no? Porque realmente yo digo que la sociedad mexicana y las normas jurídicas deben de estar adecuadas a nuestra realidad y sobre todo, pues somos una sociedad pluricultural, somos muchísimas personas, entonces si nos estandarizamos a solamente un pensamiento, si nos estandarizamos solamente a un uso correcto, un uso políticamente correcto del lenguaje, pues se verá muy afectada la manera en cómo percibimos la realidad todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Este derecho el derecho debe de proteger la creatividad intelectual, ¿no? De nuestros autores para que se logre, pues, una visión de la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Dejando de lado las formas para lograrse que el mensaje sea difundido y que éste se entienda, creo que
y que nuestros receptores tengan algo que llevarse a casa, pues es algo pues, necesario, ¿no? Y limitarnos al uso correcto del lenguaje, la verdad es que solo nos impone la idea. Y pues bueno, esto sería como, incluso podría ser hasta discriminatorio, ¿no? Para las minorías. Entonces, esa es como mi opinión acerca de lo que decía mi compañero Isaac. Creo que es bastante acertado. De acuerdo, muchas gracias, Germain. Katia, te escucho con tus conclusiones, tus últimas reflexiones, digamos, sobre el presente caso. Sí, bueno, yo voy a retomar un punto que dijo Isaac acerca de pues no caer en los discursos de odio. Aquí no sé si me voy a ver muy extremista o no sé, pero también me gustaría como que dejar esto al aire. O sea, hubo una jurisprudencia, creo, me parece que jurisprudencia que me pareció muy curiosa acerca de la Corte sobre el lenguaje homofóbico. Resultaba de un caso del 2010 entre dos periodistas. Lo que a mí me gustaría dejar al aire aquí es como tal, o sea, sigue siendo libertad de expresión a pesar de que se limiten ciertos modismos o ciertas palabras que pues ahora se consideran homofóbicas. Esto principalmente lo digo porque al investigar un poco del caso, personas mismas de la comunidad LGBT+ han dicho que han adoptado estos términos que a consideración de la Corte se consideran homofóbicos como eso, o sea, como un tipo de escudo, como un tipo de defensa, o sea, no a referirse así, y estoy viendo la cara de mi compañera Geraldine, o sea, no referirse así como modo de ofensa, sino algo que decían mucho es que ya lo adoptaron como parte de su slang, o sea, no sé si voy a sonar muy extremista aquí, pero hasta qué punto es libertad de expresión si hay dos personas que están de acuerdo en llamarse así, o sea... Es lo mismo con otro tipo de palabras altisonantes en personas heterosexuales, por ejemplo. Pero pues yo dejaría esto al aire, o sea, ¿qué tanto es libertad de expresión si se está también pues diciendo de parte de la Corte no caer en discursos de odio y que ciertas palabras son discursos de odio, si dos personas están de acuerdo en llamarse de esa manera y si así es su forma de tratarse entre ellos por X cuestión que pues no sé, podría ser cualquiera. Entonces, eso me gustaría dejar un poco al aire también como para generar un poco de estas preguntas entre todos. De acuerdo. Muchas gracias, Katia. Geraldine, pues ahora sí que tu reacción a lo expuesto por tu compañera y tus conclusiones aprovechando. Muchas gracias. Sí, no es nada en contra, simplemente es como poder afinar ese término, ¿no? Por ejemplo, este grito homofóbico, porque no hay otra palabra que lo pueda describir homofóbico y un discurso de odio. No es que lo ocupen como fuerza o como un escudo la comunidad, simplemente que lo han tomado, pues esto, como una ofensa. Sí, se han fortalecido para que eso no los identifique, es muy diferente, pero aquí, o sea, si yo le llamo a alguien así, ¿sí?, que no me llevo con él y que sea de la comunidad, obviamente para él va a ser una ofensa. Entonces, y no es de que, ay, le voy a decir eso para que tenga un escudo. No, creo que es un poco ahí la definición un poco se desluye, por favor. Entonces, no creo que sea eso, no creo que sea un mecanismo de defensa o de fuerza o para que ellos se sientan empoderados, ¿no? Con esa palabra. Al contrario, lo que se trata hoy en día es erradicar esta palabra y no solo esa, o sea, creo que no, en el fútbol, creo que y en el lenguaje hay muchas otras palabras para podernos expresar. Entonces, y como lo decía anteriormente, cada una de nuestras palabras, tanto como de nuestras acciones, tienen un peso y tienen una responsabilidad hacia las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Entonces, creo que eso es lo importante y dar el mensaje. También dar las situaciones en el cual son a veces plagios y a veces es censura. Hay que también tratar de la definición de cada una de ellas para que esto sepamos en dónde estamos situados cuando nos suceda cada tipo de situaciones ante ya sea medios de comunicación o también cuando estamos escribiendo, ¿no? Porque también creo que también esto pasa, ¿no? Cuando hacemos artículos o hacemos un tipo de tesis,
tratar de que nuestras palabras sean concisas y de una investigación correcta para no poder dañar a otras y que esto no tenga repercusiones tanto en el futuro como hacia nosotras las personas que lo estamos haciendo. De acuerdo, muchísimas gracias, Geraldine. Isaac, voy contigo, tus reflexiones, tus conclusiones del caso. Muchas gracias, Amadeo. Sí, en efecto, yo quisiera concluir con que al no haber claros criterios del uso correcto del lenguaje, el Estado pues no debe intervenir en su regulación y mucho menos en la sanción cuando se use más bien cuando se emplee un lenguaje que se considere no adecuado social o moralmente, porque ahí sí coincido plenamente con mis tres compañeros en que la regulación del lenguaje pues viene de fuentes extrajurídicas. Y me parece que el test de proporcionalidad es un gran método porque esclarece si se está afectando o no un derecho fundamental y en qué medida, si son también las medidas adecuadas para determinar si se está afectando o no un derecho. Considero también que la fracción novena de este artículo 223 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene una restricción que es más de, digamos, contenido que de forma. Y finalmente, para dar una contribución con respecto a mi profesión, considero que en una democracia liberal, por naturaleza se conforman mayorías, pero también se conforman minorías. Y entonces los derechos, si bien, como lo resaltaba en el segundo bloque, tienen validez universal y una jerarquía equitativa, creo que sí se tiene que priorizar aquellos derechos que digamos, protejan a las minorías para que no se vean vulneradas. Muchas gracias, Amadeo. Al contrario, a todos mis compañeros panelistas. Muchísimas gracias, Isaac. Y pues bueno, yo creo que las conclusiones realmente pues han dado buena parte de cátedra hoy todos ustedes. Ha sido muy ilustrativo realmente cada una de sus intervenciones. El respeto a la libertad de expresión, yo creo que hay un gran acuerdo entre todas y todos que es es de suma importancia, es sumamente importante y lo debemos preservar a toda costa. Ocasiones como esta tienen que ser como muy limitados, muy específicas, las limitaciones que se le imponen a la libertad de expresión y por eso mismo existe el test de proporcionalidad que ya lo ha impuesto la Corte, que ya hay un criterio, digamos, un precedente muy establecido al respecto y casos como el uso correcto del lenguaje y una ambigüedad tan amplia, pues no pueden ser, digamos, justificación para que haya una posible sanción ante un uso incorrecto del lenguaje definido por alguna autoridad, etcétera, sin muchos elementos de por medio. Realmente tiene que haber, sí, por supuesto, la libertad de expresión, como lo dice la doctrina, como lo ha dicho la propia Corte, no es irrestricta, existen ciertas limitantes, insisto, empezando por las impuestas por la Constitución, y siempre procurando que la libertad de expresión no transgreda nunca derechos humanos como el grito homofóbico que ha sido uno de los ejemplos que hemos tratado en estos últimos minutos. No me resta más que agradecerles su participación, realmente pues muchas felicidades, espero verles pronto de nuevo, sobre todo me gustaría en algún punto pues volvernos a reunir acá cuando las condiciones lo permitan. La verdad es que en el escenario acá en el CED es mucho más divertido, es mucho más enriquecedor la discusión, así que pues mientras tanto síganse cuidando mucho, suerte pues en la escuela a los que están todavía por ahí, mucho éxito y pues ya saben, acá tienen su casa en Justicia TV y en Derecho a Disentir. Y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, pues no me resta más que agradecerles como siempre su presencia. Síganos sintonizando de lunes a jueves, todos los días a las 9 de la noche, acá en Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.